Hola, buenas tardes. Estamos con la psicóloga Landy Montserrat García Torres. Venimos por parte de la Universidad Unitec a hacer una entrevista y que nos platique cómo ha sido su trascendencia tanto profesional como personal. Y pues bueno, me presento, soy Diana Marín. Si Hola, pudiera, mucho gusto. Si pudiera hablarnos sobre su profesión, su currículum, cómo ha sido todo esta preparación. Muy bien. Hace más de 15 años que yo salí de la Facultad de Psicología, FES Iztacala, de la UNAM, y desde entonces me he dedicado a trabajar el tema de derechos humanos y perspectiva de género. Me he dedicado a la clínica y tengo, pues el primer trabajo que he tenido ha sido como formativo, la psicoterapia gestal y humanista. He estado trabajando y apoyando en diferentes proyectos, asociaciones civiles, por ejemplo, trabajando con personas que viven con VIH, tanto de forma individual como grupal, también en centros de adaptación femenil, con las mujeres que están privadas de su libertad. Y bueno, todo ha sido en torno a los derechos humanos, el tema de violencia, y me he enfocado últimamente también en la parte de la perspectiva de género y como el ser mujer. He estado en diferentes lugares que me han proporcionado distintas capacitaciones, terapia de grupo, protocolos. Mi formación, como por resumirla, podría decir que tengo diversos diplomados, diferentes cursos, diferentes coloquios, talleres, seminarios, principalmente enfocados en temas de terapia individual, de pareja y trabajo comunitario. He estado trabajando en... Interesante. Sí, no solo en asociaciones civiles, sino también en instituciones de gobierno, más enfocado como en temas de violencia. Ok. Perdón, y actualmente estoy cursando la maestría en terapia familiar. Perfecto. ¿Qué tan difícil es tratar con mujeres violentadas, con personas que están atravesando por procesos de violencia? Eso es difícil en cuanto a que el entorno, a veces social e institucional, no facilita un trabajo adecuado con ellas, y principalmente porque son mujeres que tienen una condición muy particular. Sus panoramas son distintos. Por ejemplo, desde la familia viven violencia, en la comunidad viven violencia, luego se encuentran con parejas violentas y llegan con toda una historia que hace complejo el tratamiento. A mí me parece que es muy interesante y es algo que como sociedad debemos empezar a mirar y adecuar el trabajo para tener un resultado eficaz en cuanto a ellas y bueno, su entorno familiar, porque no solamente son ellas, llegan a veces con los niños, muchas veces hay que derivarlas a albergues, tal vez a psiquiatría, vienen lastimadas, ya sea desde la violencia no solamente psicoemocional, sino física, y física al grado que llegan macheteadas, llegan golpeadas, llegan sangrando. Es difícil en ese sentido, tiene que ser un trabajo interdisciplinario, objetivo, pronto, expedito. Okay. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que has vivido a lo largo de tu carrera como profesional? Como profesional han sido... El caso más difícil. Es que cada caso tiene sus particulares, pero voy a elegir como el primero. El primero me tocó, han sido muchos como este estilo, sí, pero el primero que yo me di cuenta que me impactó mucho fue cuando escuché a una jovencita menor de edad que recientemente había sido secuestrada y violada. Entonces, por supuesto que es doloroso escuchar a una mujer joven que relata y que tiene toda la necesidad de relatar todos los hechos y con todos los detalles. Entonces sí, en ese sentido fue un acompañamiento de escucharla, de estar ahí para ella, pero también de imaginarme el dolor y lo difícil que no solamente es para ella, sino para su pareja, y también imaginar las secuelas que podría haber, no solo psicoemocionales, sino físicas. Tendría que ser canalizada inmediatamente a un lugar para los retrovirales, para
detectar o prevenir una infección de transmisión sexual a tiempo, también con abogadas. Entonces fue como uno de mis primeros casos hace años que por decirlo te marco o recuerdas. Que recuerdo que fue como el primero. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí es fuerte. Sobre todo porque cuando te van contando, yo creo que tú pues en tu mente te vas imaginando toda esta secuencia de cosas tan desagradables, y al mismo tiempo tienes que saber cómo ayudar a la chica a sobresalir de todo esto. Sí, a veces se pierde la idea de que la figura del terapeuta solo es un terapeuta conocedor y que lo sabe todo, pero los terapeutas somos personas, somos humanos y también sentimos. Entonces es parte ¿Cómo separar lo que estás sintiendo al momento de que te lo relaten y cómo ponerte el chip para decir, ¿sabes qué? Pues no puedo ponerme a llorar con ella, tengo que irle diciendo cosas que la alienten, que la hagan salir adelante? Bueno, una de las principales herramientas de una terapeuta que está en práctica clínica es siempre supervisar sus casos, los casos que requiera, que considere relevantes, y segundo, forzosamente tener un proceso terapéutico. Entonces, a partir de esa práctica, de ese constante, de yo estar en un proceso terapéutico, llevo a veces mis casos y con mi propia terapeuta le digo, esto me movió, esto no supe qué me hizo sentir, esto me incomodó, esto me avergonzó, esto me dio miedo, esto me enojó, etc. Claro. Y entonces, a fuerza de esa repetición y de ese ejercicio, pues ya estando con el paciente, yo ya trabajé esos asuntos personales, y estando con el paciente solo estoy para ella. Claro. Sí, tiene que llevar también un proceso de sanación. Así es. Como terapeuta, como psicóloga. Como de sanación podría decirse más como un proceso de crecimiento y de desarrollo personal. Para estos asuntos que son míos como persona, no trasladarlos en ese momento con mi paciente. Ok. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión? Justo yo creo que eso, el tener un encuentro en terapia, se da una guiada terapéutica, ya sea con la familia o me voy a enfocar como persona a persona, de una sola persona. Es un encuentro de dos expertos. La persona que viene a consulta es experta en su propia vida, y yo también soy experta en mi propia vida, pero también conozco la teoría, conozco las técnicas y mi modelo de abordaje para facilitar procesos. Y mi trabajo no es decirle qué hacer, no es regañar, no es juzgar. Mi trabajo es como hacer ese espejo, y eso es lo que más disfruto, porque incluso es un momento donde ambos podemos sorprendernos de esas cualidades que tiene la persona, de esos recursos que no se había dado cuenta. Y entonces yo soy una acompañante o una coparticipante de ese descubrimiento de sus recursos que puede emplear para facilitar lo que necesite en ese momento de su vida. Entonces es muy enriquecedor, esa es la parte que más me gusta, porque no solo se enriquece la otra persona, me enriquezco yo en el proceso y me fascina. Claro, claro, poder dar de ti hacia otra persona y recibir también. Así es. Ok, ¿podrías mencionarnos cuáles son las aportaciones que tu profesión ha tenido hacia México? Sí, podría dividirlo como en dos, de forma individual, yo como terapeuta, pero también como trabajo en equipo. Como terapeuta y con mi formación sistémica, que también tengo, al momento de yo trabajar con la persona, esta persona es parte de un sistema familiar, y el sistema familiar es parte de una sociedad y se va haciendo más grande. Entonces mi aportación es justo esa pequeña intervención con esta persona mueve necesariamente su sistema familiar, y su sistema familiar se mueve distinto con respecto a la sociedad. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, a muchas familias les cuesta trabajo ese tema aún, y entonces cuando yo trabajo con la persona, la familia, su entorno se mueve, y eso permite a su vez una apertura a nivel social y un movimiento que sigue a través del tiempo. Por decir algún ejemplo, cuando yo trabajo con alguien de forma individual, mueve a su alrededor. Claro. Y en forma de equipo de trabajo, bueno, he estado trabajando en diferentes instituciones de gobierno, aportamos desde la prevención, la atención oportuna, ya sea en temas de violencia, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y eso me encanta mucho, porque yo recuerdo que en el 2008 fue cuando se legalizó, por ejemplo,
la interrupción del aborto. Es un tema súper polémico, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros los psicólogos empezamos a aportar y escuchar a las personas sus necesidades de acuerdo a su época, contexto histórico, social, geográfico, todo alrededor se va moviendo, entonces las leyes necesariamente tienen que responder a esas necesidades de estas familias y de estos individuos. Por ejemplo, antes se consideraba legal que un esposo le pegara a su mujer, siempre y cuando no se le pasara de la mano. Tenía muchos años. Ahora eso es un delito. Antes, igual a los hijos. Antes, por ejemplo, había causales de divorcio, de es que me fue infiel, y entonces, o fue abandono de hogar, y entonces había toda una demanda. Todo eso, de estas nuevas familias, estos nuevos individuos, en este nuevo contexto, hace y genera que todo alrededor se mueva. Entonces, las aportaciones que he hecho desde mi trabajo en estas instituciones es eso, garantizar, poner mi granito de arena para garantizar que las personas puedan acceder a sus derechos, los puedan ejercer y que puedan encontrar alternativas para vivir una vida que ellos elijan en el marco de la legalidad, de la libertad y de la responsabilidad. Entonces, podría ponerte muchos ejemplos, pero como terapeuta eso ha sido como una aportación. Es muy importante, como cuando una persona va sanando, va entendiéndose a sí mismo, es como un boomerang, ¿no? Así es. Y al final de cuentas termina repercutiendo hasta en el mismo país, porque una mente puede cambiar otras, una vida puede ayudar a cambiar muchas otras vidas. Entonces, así es muy interesante. Incluso los modelos de familia y los derechos de las mujeres, por ejemplo, en los 50 era más patriarcal que ahora. En los 50 el papá decidía qué hacer, qué no hacer. Las mujeres no trabajaban, apenas comenzaban a trabajar. Las mujeres, por ejemplo, no heredaban bienes, no podían tener cuentas en el banco, muy difícilmente aspiraban a una carrera y su destino era el matrimonio, ¿no? Pero poco a poco, junto con los medios de comunicación, junto con las relaciones que tenemos de otros países, después de la Segunda Guerra Mundial se estrechó mucho la relación de Estados Unidos con México, eso permitió nuevos modelos de ser familia y a su vez impactó a los individuos. Claro. Entonces ahí entramos los psicólogos, empezamos a crear modelos de cómo atender a las personas para, insisto, obedecer las necesidades que ellos requieran para favorecer la salud mental. Muy interesante. Muy interesante, es un tema demasiado complejo, pero exactamente, va de mayor a menor y de menor a mayor, porque todo termina entrelazado. Así es. Pues bueno, te agradezco mucho, Montserrat, de verdad tu tiempo, tu sabiduría y sobre todo que nos compartas estas experiencias de vida, ¿no? Muchas Porque gracias. yo creo que, y esto vendría ya dentro de mi conclusión, me preguntaban a mí, ¿cuál es tu conclusión tanto de la materia, que son los procesos de aprendizaje, procesos teóricos de aprendizaje, como de la entrevista? Y me voy más que saciada porque desde mi profesor nos fue llevando de la mano con todo lo que es la didáctica, como los procesos cognitivos, desde todas estas grandes personajes, celebridades que le fueron dando las bases a lo que es hoy la psicología. Pues gran profesor, muy bien, hay que entender Sí. las bases. Y aparte me encantó porque no nos dejó como leer, ya sabes, miles de libros y libros y libros, nos fue llevando como de la mano para hacer todo más práctico. Y bueno, en mi caso me encanta más hacer las cosas prácticas porque siento que aprendo mejor. Y referente a ti, me encantó. O sea, eres una persona súper humana, me haces muy sencilla y me haces ilusionarme con lo que puedo ser o con lo que puedo llegar a tener en mi profesión, pero sobre todo por lo que tú comentas, esta parte humana, de que no solamente uno como psicólogo contribuye al paciente, que el paciente también te enriquece. Así es. Y es una retroalimentación padrísima, entonces me voy cargada de pila, me voy súper entusiasmada y de verdad te admiro. Gracias. Desde el día que te contacté y que me dijiste, sabes qué, pues yo te ayudo, cuenta conmigo y demás, te agradezco mucho, porque sí, es difícil encontrarse con personas que están mucho más arriba que tú, que quieran darte la mano para que tú puedas ayudar, y eso es parte de tu profesión también, esa empatía y esa sencillez. Gracias, pues tu entusiasmo me entusiasma. Bueno, pues entonces espero que esto no termine aquí, que podamos seguir participando en más entrevistas, Lo que más necesites, si te cosas. puedo apoyar, adelante. Bueno, te agradezco mucho, Montserrat, y eso es todo. Gracias.